Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Estudiemos juntos Éxodo capítulo 26. Muchas felicidades, qué bueno que sigues aquí, qué bueno que estudias la palabra del Señor, qué bueno que apartas este momento. Recuerda, todos los días estamos estudiando un capítulo de la Biblia. Sigue adelante, no te detengas, por nada cambies el estudio de la Biblia. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante y también un poco complejo, es un capítulo muy técnico, de hecho los que vienen así lo serán. Y cuando decimos técnico nos referimos a que llevan una descripción detallada de los instrumentos, de los muebles y de los materiales con lo que se edificó este santuario. Eso nos ayuda, por supuesto, porque nos ayuda a descubrir la calidad y también el sumo cuidado con que se prepararon los materiales para este santuario. Nos deja ver el amor, nos deja ver la profunda reverencia, el profundo respeto, pero también nos deja ver en esto el carácter que Dios quería demostrar ante el pueblo. Todo lo que se realizaría en este santuario dejaría ver la obra de la redención, el perdón, la gracia, pero también nos dejaría ver la grandeza en el sentido de lo profundo y grande que es el pecado, lo dañino, pero lo grande en la magnitud de su daño que trae al ser humano, a las familias, a la raza humana en general. Así que aunque puede ser un poco complejo, en algún momento puede ser hasta cansado, detente y revisa, piensa, trata de imaginarlo y verás que hay muchas lecciones muy prácticas. Por ejemplo, en el versículo número 1, que dice que harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Por ejemplo, los colores que aquí se mencionan son colores que tienen significado y tenían también un significado para ellos en ese tiempo. Por ejemplo, el azul estaba relacionado con lo divino, con lo celestial. El púrpura era un color muy relacionado con la realeza. El carmesí es un color relacionado con el sacrificio. El lino fino era identificado con la pureza y los querubines pues eran básicamente la forma de entender la presencia vigilante celestial. Entonces, como vemos, los colores, las formas proyectan un significado. Cuando los israelitas, cuando los sacerdotes entraban y enseñaban al pueblo, podrían descubrir la presencia de Dios, su gloria, su poder y también su misericordia. Lo que vemos aquí, mis amigos, es entonces que Dios no deja nada al azar, que Dios no deja nada a la deriva, sino que trata de, en este caso en el santuario, de demostrar su belleza, su santidad, su amor. Y mis amigos, eso es muy valioso para nosotros, porque no sé si te pasa que a veces nosotros somos descuidados en los asuntos espirituales, tomamos como a la ligera el estudio de la Biblia, nuestra asistencia a la iglesia, nuestras palabras, no sé. Lo que quiero decir es que en el santuario vemos que Dios tiene sumo cuidado con las cosas, tiene sumo interés en que las cosas se hagan bien, de la mejor forma. Y aunque usted y yo estamos en ese proceso de aprender y de crecer, pues de aquí podemos aprender a cada día a hacer mejor las cosas. Del versículo 7 al versículo 13 se describen los materiales para las cubiertas externas. El versículo 7 específicamente dice: harás también cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. También menciona en este versículo número 7 que se usarían más adelante de tejón. Bueno, estas cubiertas nos hacen un contraste porque por el interior eran finas, hermosas, pero en la parte exterior del tabernáculo pues eran materiales rústicos como pieles de cabra, de carneros, estas pieles eran teñidas, y pieles de tejones. Como ya te he comentado, la palabra aquí de tejones es importante porque no se entiende o no se tiene un significado claro, porque por un lado se puede entender que son animales marinos,
como marsopas, pero también se sabe que en esas regiones había tejón de la miel, un animal que actualmente existe y que es sumamente dura su piel. De hecho, este animal es muy interesante. Yo lo he usado en muchas de historias para los niños porque es un animal muy fuerte, muy valiente. Este animalito tejón de la miel pelea sin ningún problema con leones, con hienas, es así muy atrevido, pero también es muy resistente. Él puede ser mordido por serpientes venenosas y no se muere. Y su piel tiene esa característica de que se puede estirar y también eso impide que lo puedan atrapar fácilmente. Entonces, estas pieles, como vemos, son pieles duras, son pieles ásperas por fuera para proteger, para cuidar que el interior se mantenga pues como lo era, delicado, fino y hermoso. Fíjate que esto nos recuerda bastante a lo que decía Isaías acerca de Jesús. Se decía que Jesús era externamente, sin un físico atractivo, pero era lleno de gloria y de gracia. Y así Jesús fue, cuando Él vino no había algo externamente que dijeras, tiene la apariencia de un rey, tiene la apariencia de un ser divino que vino de... No, no, no. Era una persona que pues lo externo no tenía una apariencia de realeza, pero por supuesto que el interior, por supuesto que sus palabras, su carácter reflejaban la luz, el evangelio, la paz, el gozo que viene de Dios. Algo muy interesante, ¿no? ¿No te parece que son detalles, ¿verdad?, que nos ayudan a ver cómo el carácter de Dios se reflejaba también aquí en este santuario que se iban a construir. Del versículo 14 al 25 se habla acerca de las tablas de la madera para el tabernáculo. Debería usarse madera de acacia colocadas verticalmente. ¿Sabes que estas maderas le ofrecían una estructura muy sólida al tabernáculo? Ya que la madera de acacia se reconoce que era una madera muy resistente. Se puede decir que casi incorruptible. Esta se encajaba en las bases de plata, símbolo también de la redención. Fíjate qué importante. Me parece muy, muy, muy valioso cómo algo tenía que ser sostenido con fundamentos sólidos, con maderas resistentes, con cimientos que pudieran sostener todo. Y de aquí se saca esa lección de que nosotros también, de manera muy especial, debemos tener esos fundamentos, esa firmeza, que también nuestros principios, nuestros valores, pues sean firmes de tal manera que puedan sostener lo bello, lo hermoso que puede generar nuestro carácter, pero nuestras convicciones en Cristo pues puedan ser muy sólidas. También del versículo número 26 al 30 se habla de los travesaños de madera para unir las tablas, y estas eran unas maderas que unían todo, que sostenían todo y lo mantenían en una sola pieza. Eso se ha entendido como que esa era una lección de unidad. Ya recordamos que eran 12 tribus, miles de personas con diferentes formas de pensar, cada quien, ¿verdad?, con su mundo, pero en estos materiales estaba definido esa unidad que sostenía todo, que unía a todo. Del versículo 31 al 37 nos habla de unos velos. Versículo 33 dice: pondrás el velo debajo de los corchetes, y allí tras el velo pondrás el arca del testimonio, y el velo os será de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos, los que están más familiarizados con el santuario, que este se dividía en dos partes. La parte primera, que era el lugar santo, y la segunda, la del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Esta tela o esta cortina pues hacía una separación, y en esa separación en el lugar santísimo pues se manifestaba la presencia de Dios, como que separaba lo profano, lo secular de lo que realmente era sagrado, lo que realmente era pues la presencia de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, se dice que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó, con el hecho de decir:
pues ya se cumplió, ya se acabó esta separación, ya se cumplió la muerte del Mesías y entonces no es necesaria esta separación. Pues bien, si vemos los materiales, si vemos lo que se ocupa para este santuario, vamos a seguir estudiando varias cosas más bien descritas, bien técnicas, porque pues la idea era que de aquí ellos tomaran el mapa, vamos a decirlo así, este era su guía para hacer lo que el santuario está muy explícito, muy desarrollado, pero nos deja lecciones espirituales, nos deja lecciones del carácter y de la presencia de Dios. Querido Padre, te damos gracias porque tú quisiste hacer un santuario para morar en medio de tu pueblo, y cuando Jesús vino se le llamó Dios con nosotros, y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Gracias porque hoy nos queda claro, Señor, que tú siempre has querido estar en medio de tu pueblo para sostenerlo, guiarlo, para poder darle paz, fortaleza, para quitar de él el temor y para que sepa que tiene un propósito y un destino celestial. Señor, ven a nuestro hogar, ven a nuestra familia, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, en la familia en la que nosotros estemos, donde estemos, quédate allí con nosotros, Señor. Queremos que nosotros seamos el santuario en el que tú puedas vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando. Ábrele tu corazón al Señor.